Buen día. Vamos a terminar esta serie de 3 videos y para finalizar esta primera introducción me gustaría plantearles algunas estrategias para diseñar y ejecutar un curso asistido por la tecnología, bajo este entendido que no es un curso en línea, sino que es asistido por la tecnología. Y en ese sentido me gustaría plantearles que nosotros tendríamos que tener una gran claridad acerca de estos 3 puntos, antes de cualquier estrategia que les pueda mencionar. Primero hay que tener una terrible claridad en 3 sentidos. Primero, tratar de saber qué es lo que nosotros pretendemos que nuestros estudiantes sean capaces de aprender. Ese es nuestro punto de partida y nuestra finalidad. A partir de eso, lo bueno sería que nosotros tengamos claridad cómo es que nosotros vamos a representar ese aprendizaje, en qué evidencias. En otras palabras, cómo vamos a evaluar. Una cosa muy importante para las estrategias que vamos a ver a continuación es justo esta dualidad. No partir de generalmente cómo nosotros damos las clases, sino partir de qué es lo que estamos pretendiendo que el estudiante aprenda y qué es lo que pretendemos que el estudiante nos va a hacer evidente al final y cómo lo va a aterrizar, es decir, con qué evaluación. Eso nos permite a nosotros hacer algo muy interesante que es si nosotros definimos la evaluación, nos va a permitir definir qué es lo prioritario y qué es lo deseable que los estudiantes aprendieran para nuestra asignatura. Finalmente, un tercer punto ahora sí podría ser cómo es que nosotros pensamos enseñar, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que vamos a utilizar? Mi sugerencia entonces va encaminada a reflexionar en estas 3 partes. Y sobre eso me gustaría ponerles un ejemplo de una materia. Por ejemplo, en algunos semestres me ha tocado dar una materia interdepartamental cuya finalidad es la enseñanza de algunas cuestiones de estadística. Yo en particular lo voy a aterrizar a la estadística descriptiva para estudiantes de educación. Entonces, ¿cuál es la gran finalidad que tengo en esta materia? Pues que los estudiantes sean capaces de emplear procedimientos de estadística descriptiva para analizar las bases de datos sobre temas educativos. Todas las temáticas, todos los aprendizajes esperados que vienen en mi guía de estudios modelo, aterrizan, digamos, en esa gran finalidad. A partir de eso, entonces, la evaluación que yo planteo es la posibilidad de que los estudiantes construyan un draft o una intención de un paper o un artículo de investigación cuantitativo sobre algún tema educativo. Eso es lo que generalmente articula toda mi materia. Ahora, si yo empiezo a reflexionar acerca de cómo yo generalmente abordaba esto de hacer un proyecto original de investigación y al final un draft de un artículo de investigación desde un curso presencial hasta un curso asistido por la tecnología, pues existen varias tensiones que tengo que empezar a considerar. Primero, me gustaría plantearlos en tres elementos. Pues en un curso presencial, esto implica una tutoría continua, un seguimiento continuo con los estudiantes para ver los avances de este proyecto. Requiere mucho trabajo colaborativo de parte de los estudiantes. Los estudiantes tienen que trabajar todo el tiempo juntos. Y finalmente requiere trabajo de campo. Los estudiantes tienen que recolectar datos del campo. Entonces, evidentemente de estos 3 premisas se desprenden 3 preocupaciones. La primera de ellas, acerca de la tutoría, pues sería si realmente puedo asesorar de la misma manera en lo presencial que en línea. También otra preocupación que emerge es de qué manera voy a lograr que los estudiantes se reúnan para trabajar en equipo. Y finalmente, otra pregunta que surge es si realmente se va a poder recolectar datos o no se va a poder recolectar datos. Eso es un gran cuestionamiento, por ejemplo, para este tipo de proyectos. Entonces, sí hay que pensar en posibles alternativas. Algunas de las que se me ocurren en este momento, en cuestión de la tutoría, es quizá, por ejemplo, emplear más momentos de control. Creo que antes, de manera, no laissez-faire, pero de manera más informal, me acercaba a los estudiantes en diferentes momentos, pero ahora voy a tener que poner fechas un poco más estrictas, donde voy a tener que plantear entregas mucho más definidas y no esperar un poco al ritmo de aprendizaje y de desarrollo de cada uno de los estudiantes. Quizá voy a tener que ser un poco más cerrado al respecto. Otro elemento también es que puedo solicitar que el trabajo colaborativo también lo realice no solamente en tiempo extra, ¿no? Sino también durante la clase. Vamos a ver que, por ejemplo, hay herramientas que permiten que los estudiantes colaboren al mismo tiempo y yo como profesor puedo ver el proceso de colaboración que tienen los estudiantes. Finalmente, pues una alternativa al trabajo de campo, digamos, pensando tal cual que trabajaran en la recolección de datos en un ambiente físico, no virtual, pues tendremos que pensar en la posibilidad de que la recolección de datos en línea.
o quizá inclusive utilizando bases de datos que ya existen en educación, ¿no? A lo que voy con esto es que fíjense cómo estoy planteando primero el qué quiero enseñar y después el cómo lo voy a evaluar, pero el cómo lo voy a evaluar pues lo estoy repensando o reconceptualizando a la luz de esta situación que tenemos al día de hoy. Ahora sí podemos pasar al tercer punto, que es cómo enseñar. Yo pensaba utilizar tres aproximaciones. Uno, mostrar ejemplos de investigación, ¿no? Mostrar ejemplos de proyectos de investigación reales, hacer ejercicios de análisis de datos y finalmente, obviamente, todo está anclado en el aprendizaje basado en proyectos con esto del desarrollo de un artículo original de investigación. Mi gran preocupación que emerge es si tanto todas estas, digamos, estrategias instruccionales eh, podrán estar presentes o me tendría quizá que, por el momento, por las circunstancias, por lo que está pasando, tendría que focalizarme mucho más en el proyecto. Yo creo que en realidad esta sería un punto importante. Si bien no necesariamente dejar las estrategias que tenía, voy a tener que focalizarme más en el desarrollo del proyecto. Y al respecto, entonces, quizá en lugar de analizar ejemplos externos, pueda utilizar uno o dos ejemplos de papers originales que sean interesantes, pero yo creo que voy a tener que hacer análisis de ejemplos de los avances más de los estudiantes, voy a tener que analizar, hacer ejemplos de análisis más bien con las bases de datos de los estudiantes y pues evidentemente voy a tener que modelar y voy a tener que partir más, yo creo que del proyecto. En otras palabras, lo que voy a tratar de hacer es volcarme un poco más al producto final que me va a permitir a mí hacer evidente el aprendizaje de los estudiantes. Dicho esto, esta estrategia que les sugiero de pensar su asignatura, estructurar estos tres momentos y ver qué cosas voy a tener que modificar, me permitirían a mí justo al final responder a dos cosas. Uno es, ¿qué es lo realmente esencial de mi materia? ¿A qué le debo de apostar? ¿Y qué es lo secundario o deseable pero no indispensable? Si yo parto de la definición de la evaluación, todo lo demás se articula o digamos cae como cascadita y me permitiría decir qué es lo que le debo de dedicar mucho más tiempo. Ahora también aquí hay otra cosa que yo también tengo que ponderar. Si requiero de nuevos conocimientos por estas cosas que voy a tener que articular desde la tecnología, necesito nuevas herramientas, habrá que ponderar, ¿no? Habrá que ver los posibles beneficios y la inversión de tiempo y esfuerzo que me va a requerir a mí como profesor. En este sentido, yo les quisiera compartir dos premisas clave que creo que deberían de articular su reflexión. Uno, primero sobre su asignatura. Esta es una premisa que en teoría del currículum, cuando ustedes planean planes y programas de estudio, es una premisa muy importante, pero aquí en particular, cuando estamos en este momento, me parece que recobra bastante trascendencia, que sería pensar más en la profundidad, lograr mayor profundidad en los contenidos, en los aprendizajes, más que abarcar todo un programa. Entonces, intenten ustedes priorizar, definir qué es lo más importante y ya si después nos da tiempo de lo deseable o lo bonito, estaría padre, pero intentemos profundizar más que abarcar. Y el segundo, sobre el apoyo de la tecnología, se valen totalmente en este momento dos posturas. Una más conservadora que digas, los profes que no les guste, digamos, como tentar la suerte, decir, ¿sabes qué? Yo me voy a ir con lo que conozco y voy a hacerlo un poco más pianito, pero también se vale una postura más arriesgada, más atrevida. Y en esa postura también se vale admitir el error y admitir justo que estamos en un proceso también nosotros de estructurar esta nueva dinámica de trabajo de las clases. Al respecto, entonces, me gustaría compartirles 10 estrategias ya de manera muy pragmática que si ustedes realizaron el proceso de pensamiento previo, de reflexión previa, les van a servir para aterrizar todo esto. Primero, les sugeriría volver a revisar el programa de la materia con los estudiantes, su guía de estudios modelo. Vuelvan a socializar nuevamente. Estamos aquí, nos quedamos aquí en el curso presencial, ahora lo que tenemos que hacer es y vamos a seguir por este camino, A, B, C, D, E. Segundo punto, yo sí les abriría la posibilidad de replantearse a sí mismos el programa, intentando no comprometer los aprendizajes básicos esperados. O sea, replanteen realmente cuál es el alcance de su materia a la luz de esta reflexión que acaban de hacer antes. Segundo, si ustedes deciden que debe de haber un replanteamiento importante de su materia, es muy importante que medien y comuniquen esta posibilidad de cambio a los estudiantes, incluido en la parte, por ejemplo, de los criterios de evaluación. Es posible que en alguna materia se pueda dar. En ese sentido,
y de manera consecuente también es terriblemente importante establecer medios de comunicación claros. Decir, ¿saben qué? Nos vamos a comunicar a través de correo electrónico, que va a ser este mi correo electrónico. Van a ser estas las reglas de comunicación. Es una comunicación formal, es una comunicación académica. Y es muy importante, yo les sugiero que de verdad especifiquen tiempos de respuesta. Los estudiantes cuando entran a esta parte de la virtualidad y no están acostumbrados, tienen o esperan que la respuesta sea casi inmediata. Me contestó el profesor, me envió un correo electrónico, le envió un correo electrónico, me tiene que contestar en menos de 12 horas. Hay que especificar tiempos de respuesta. Mi sugerencia es que pongan 2 días, por ejemplo, a la semana o 3 días. ¿Sabes qué? Yo voy a revisar todos los correos de su materia, por ejemplo, el martes y el jueves. Y esos dos voy a responder todos los correos que se tengan. O decir, ¿sabes qué? El tiempo de espera va a ser cada 48 horas o la dinámica que ustedes definan, pero es muy importante que definan los tiempos de respuesta. Y esto, como veremos más adelante, se lo tienen que comunicar a su coordinador. También una cosa que yo agregaría a la guía de estudios modelo que podrían volver a entregar a los estudiantes sería el listado de recursos necesarios para la clase. Entre más estén en sintonía con sus colegas, con la institución, va a ser mucho más parsimoniosa la transición. ¿No? Pero sí es importante enlistar cuáles son los recursos, las ligas, que va a requerir el estudiante para poder acceder a las clases. Como les comentaba, un sexto punto es comunica todo lo que suceda a tu coordinador o coordinadora. La comunicación con ellos es vital, porque en estos momentos seguramente los y las estudiantes van a hacer comunicación también directa con el coordinador, hablando de qué es lo que está sucediendo. Eso es algo que va a pasar. Y si tu coordinador no tiene conciencia de qué es lo que tú estás haciendo como docente, ahí va a haber un problema de comunicación. Entonces, siempre es muy importante que ustedes puedan comunicar sus estrategias, qué es lo que está pasando a su coordinador o coordinadora. Si puedes, por ejemplo, inclusive entrega a tu coordinador o coordinadora el avance que vayas desarrollando, las dificultades que vayas teniendo, mucha comunicación. Séptimo punto, en este proceso de transición o cada vez que integres una nueva herramienta o estrategia, dedica tiempo para que los estudiantes aprendan a conocer la herramienta. Es normal que suceda. Los estudiantes son nativos digitales del Facebook, del Instagram, del TikTok. No necesariamente tienen los conocimientos y habilidades para utilizar este tipo de tecnologías para el salón de clases, para los estudios y para el trabajo. Vas a tener que dedicar tiempo a esto. No lo consideres como tiempo perdido, es una inversión de verdad. Punto 8. Intenta emplear un Learning Management System, un LMS. La universidad nos brinda Brightspace. De verdad es importante que lo utilices para que todos tengan un punto de confluencia, donde puedas ir registrando todos los materiales, todo lo que se va haciendo, las calificaciones y demás. Sirve muchísimo. Si solamente haces uso, por ejemplo, del correo electrónico y de videoconferencias, no vas a tener el registro, no va a haber algo que le permita a los estudiantes retomar, tener evidencia de que sí has trabajado y demás. De verdad, un LMS, Brightspace, ya se utilizan Classroom, por ejemplo, de Google, son terriblemente importantes. 9. Comparte tus logros y dificultades con el colegio de profesores o profesoras. Es importante que estés en comunicación con tus compañeros y compañeras. Solicita apoyo, de verdad, soliciten apoyo. Sabemos que el trabajo desde casa se puede sentir como un trabajo solo, solitario. Es muy importante que ustedes, si tienen alguna necesidad, soliciten apoyo. Quizá los tiempos de respuesta de parte de la coordinación institucional demore un poco más por la situación que se está viviendo, pero de verdad soliciten apoyo. Es importante también que la institución y las coordinaciones conozcan las necesidades que ustedes tienen. Punto 10. Y este quizá sería junto con la vuelta de entrega de la materia GEM. Es muy recomendable que tú definas para ti y para los alumnos una cosa que se denomina la secuencia o ciclo instruccional de tus clases. Normalmente cuando uno da una clase, uno por ejemplo hace un inicio, les da la bienvenida a los chicos o las chicas, uno encuadra la materia, después de eso va a dar la clase y después hace un cierre. Y dentro de eso hay diferentes actividades que van cambiando dependiendo de la materia.
Aquí es importante si ustedes pueden definir un estilo, un ciclo instruccional que permita repetirse una y otra vez cada vez que haya una materia. Esto da claridad y transparencia al estudiante. Por ejemplo, ustedes podrían decir, todas las clases lo que vamos a hacer de aquí en adelante es, vamos a iniciar revisando la tarea, los avances del proyecto y demás de manera particular y general. Luego de eso, lo que voy a hacer es comunicar lo que se pretende aprender en la sesión. Luego de eso vamos a hacer una discusión o un análisis de caso inicial sobre esto que vamos a pretender aprender. Luego de eso, un servidor o ustedes darán una breve presentación sobre los aprendizajes que requerimos. Luego vamos a hacer un ejercicio de aplicación, voy a retroalimentar y finalmente cerraremos la clase con conclusiones. Esa va a ser un poco la estructura de la sesión, de cómo vamos a estar trabajando. El definir un ciclo instruccional, una serie de pasos que ustedes repitan una y otra vez, le da también claridad a los estudiantes. Entonces, si pueden hacer algo así, quizá en algunas materias puede cambiar un poco, pueden ustedes agregar un elemento, quitar, pero que el estudiante le dé un sentido de flow, de flujo en la materia, eso es terriblemente útil. Bueno, pues espero que estos elementos hayan sido de utilidad para repensar justo la materia en estos tiempos de virtualidad.